Malcolm, yo no, ya no puedo hablar a Malcolm. Adelante. Y leamos el versículo bien porque no estamos leyendo bien el versículo. Este, Alex, ese pasaje, ¿a quién o en qué contexto se dijo ahí según Isaías 9? Todo el capítulo 9, ¿a quién le estaba hablando? Está hablando del Mesías, de Jesús. No, estoy hablando en qué contexto se está hablando de eso. ¿En qué contexto se está hablando? O sea, ¿en qué contexto del futuro? En futuro. Claro, porque dice, un niño no es nacido, dice. ¿No estaba hablando del rey Ezequías? ¿No está hablando de Ezequías? No, aquí está hablando de los nombres admirables del Mesías, el libertador. ¿En qué texto nosotros podemos encontrar el cumplimiento de alguno de esos nombres que se le dan? ¿Cómo se le puede llamar a un rey terrenal? Dios poderoso, No, consejero, por Padre favor, eterno, Alex. príncipe de paz. Porque dice, mira, un niño nos ha nacido, dice. Un hijo nos ha sido dado. ¿Quién es ese hijo? La Ok, autoridad estará sobre sus hombros y si será tú llamado, dice, usas, maravilloso, consejero, Dios escucha, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese escucha, personaje? escucha, si ese niño nació, según el profeta Isaías, en tiempo presente de él, ¿cómo se lo puedes aplicar al Mesías No, o por eso le estoy Yeshua? diciendo al futuro. Lee el texto, léelo, léelo, Isaías es un léelo. profeta que Lee el hablaba texto, del Mesías, del Cordero, lee cómo el iba a texto, morir. lee el texto. Por eso ya lo he leído. Hasta el capítulo 11 dice que uno de la raíz de Isaí y habla de qué va a poner o qué va a hacer reposar el Creador sobre ese descendiente de David. El capítulo 9 no está hablando del Ya. Mesías, no está hablando de Ahora, Jesús. muy bien, está bien. Si es un hombre terrenal, porque dice que aquí es un príncipe de paz. ¿Y tú has Es un leído Génesis consejero. 49? No, no, te pregunto. ¿Tú has leído el capítulo 49, verso 10 de Génesis? ¿Tú lo has leído? Ya, pero puedes leerlo así para argumentar si estoy equivocado. No, no, es que la palabra que ahí aparece hasta que venga Silo, y Silo es príncipe de paz o un Mesías, pero está hablando de la línea davídica y a todos aquellos que vienen a ser reyes de Israel, eran reyes, eran descendientes de Judá, de Pero, David. pero Isaías no lo puede llamar a un rey terrenal Pero consejero, Dios poderoso. tú estás Estás muy mal, aplicando estás muy ese mal. calificativo o ese nombre Atribución que se le a dice, Jesús se le dio. atribución. Sí, Son pero las atribuciones que le da a por eso te Jesús pregunté, mediante el después te profeta pregunto, Isaías. ¿dónde se le dio un nombre de esos de que tú acabas de mencionar en el cumplimiento en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? ¿Dónde podemos Claro, encontrar ¿acaso ese Jesús texto? no era consejero? Es que mira, empiezas a inferir, ese es el problema de ustedes que siempre hacen inferencias, no van al texto. ¿Acaso no era maravilloso? Te pregunto que me des Alex, los textos donde se le llamó. Eso. Si tú conoces a Alex, Jesús, tienes que Alex, conocer Alex, si era Alex, maravilloso o no Alex, era Alex, maravilloso. ¿Era Alex, consejero o no disculpa. era consejero? Alex, escucha la pregunta que te hace Malcolm. Porque tienes que escuchar para poder razonar. No es llegar y hablar y ponerse encima, porque no vas a entender. Te está preguntando, según el Nuevo Testamento, te reformulo la pregunta. Según el Nuevo Testamento, ¿cuándo a Jesús se le llamó admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno? ¿Quién lo llamó así? ¿Cuál discípulo? ¿Cuál apóstol? ¿Algún ciego? ¿El centurión? ¿Quién lo llamó así? Adelante, Marco. Responde, Alex, responde. Por eso estoy diciendo, por eso le estoy preguntando. En todo el Nuevo Testamento, los apóstoles, los discípulos, o en toda la vida que él tuvo, estuvo en la tierra, ¿acaso él no fue un príncipe de paz? ¿Acaso no trajo esa paz? Escúchame, Alex, ¿por qué no eres honesto
y sustentas lo que tú estás postulando acá con Biblia. Por eso Tu le estoy doctrina diciendo, ¿acaso Jesús no era tan vacía. consejero? Está tan vacía tu doctrina que no tiene soporte bíblico, ni siquiera un texto para que tú puedas sustentar lo que estás postulando acá. Ni siquiera tienes un solo texto para poder siquiera argumentar lo que tú estás queriendo mostrar acá. ¿No lo tienes? Pero no necesito mostrar, por eso pregunto, ¿acaso Jesús no era consejero? Les digo. No, no, es que cuando una persona no tiene argumentos bíblicos, ¿con qué podemos nosotros decirle amén a algo? No, no hay por dónde. O sea, me estás diciendo que en el Nuevo Testamento exista o alguien que le diga a Jesús o le haya dicho, o como dice aquí, Dios poderoso o Padre eterno o príncipe de paz o Sí, maravilloso o consejero. sí. ¿Dónde tenemos un texto? ¿Dónde tenemos un texto que sustente eso? O sea, que se le llamó de esa manera. Un nombre de esos que se le llamó al Mesías, que le llamó a Jesús. ¿Lo tienes, Alex? ¿Alex? O sea, para creer esto, tienes que buscar a alguien que le haya dicho. Alex, lo que queremos que tú entiendas es que lo que está diciendo el profeta ahí es porque ese niño habría de nacer. Escucha, mira, cuando nosotros vemos en el contexto, por eso te pregunté el contexto de Isaías 9, había un problema después de la división, por división del reino, donde Judá queda en una situación bastante complicada porque el reino del norte quiere atacarlo con Asiria. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando nosotros leemos el contexto de lo que está pasando, tanto Isaías 7 como Isaías 8 e Isaías 9, es porque están aconteciendo cosas que estaban acechando, asediando a Judá. Y para entenderlo tenemos que ir a leer todos los capítulos que yo te mencioné, tanto el 7, el 8 como el 9. Entonces lo que va a pasar acá es que el Padre, tanto en Isaías 7, va a dar una señal para que Judá sepa que el Padre o el Creador está con ese pueblo. Y en el capítulo 9 está hablando de que un niño va a nacer también. Pero cuando nosotros vemos la historia, vamos a las crónicas, vamos a la información que hay ahí, ese niño era Ezequías, era un hombre o un niño que iba a nacer en el cual iba a poner autoridad también porque es un descendiente de David. Eso es lo que te trato de decir. Pero no se le puede llamar Dios poderoso, ¿no? Mira, Yisquiyafu, Ezequías, se llama ¿A quién le Yisquiyafu. llamó, a quién le llamó entonces Dios poderoso? Ahí está, te estoy diciendo, Ezequías, búscalo en cómo se llama en hebreo, significa fortaleza de Yah. Ahí está el Dios fuerte. Adelante, Marco. sí, es que yo le estoy pidiendo a Alex que nos dé un texto para poder ver que ese niño que nació o que iba a nacer, si es en futuro, se le aplica a Jesús o al ungido, al Cristo. Ese es el tema, Malcolm. Cuando yo choqué con ese texto, también me dije, no hay texto, entonces no corresponde a Yeshua. Yo que fui adventista también defendía Isaías 9:6 para Jesús, pero no en ningún momento lo nombra Isaías 9:6 en el Nuevo Testamento. Y por ahí están César y hay otra persona también. Si quiere darle chance, no hay problema. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Perfecto, hermano Mario, perfecto. Permítanme que le voy a mostrar a David qué es lo que le están pidiendo a ustedes. Si me permiten, David, ¿te puedo mostrar qué es lo que ellos te están pidiendo, el cumplimiento que te están pidiendo ellos? Alex. Sí, adelante, escucho. Buenas tardes. Juan 14, 26, ¿Tienes 28. Biblia? ¿Tenés Biblia? ¿Puedes leer? ¿Tenés Biblia? Juan 14, ¿Tenés Biblia? 26 al 28. Alex. Sí, Alex. ¿Me vas a escuchar? ¿Tenés Biblia? claro, claro. ¿Tenés Biblia, hermano? Sí, en Bueno, todas las andate a versiones. Deuteronomio 18 y 19. Deuteronomio 18. Verso 18. Muy bien. Dice, Lee esos dos versos y interpretame qué está. y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré Verso 18, verso antes, perdón. verso antes, Les resucitaré, dice. 18 y 10. No, perdón. Les suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, ¿de quién está hablando ahí? ¿A quién le está hablando y de quién está hablando? ¿Tú sabes de quién está hablando y a quién le está hablando? Moisés, Sí, a Moisés le está haciendo, les dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú le estás diciendo. O sea, no como Moisés, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mí, no, yo le pediré cuenta. Ahora, eso se tiene que cumplir. Si eso se está hablando del Mesías, que le levantaría un profeta de entre sus hermanos, eso es mesiánico. Y eso se tiene que cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, acompáñame, en el libro de los Hechos, capítulo 3. A ver, sí, el libro de los Hechos, capítulo 3. ya, 3, Verso 22 y 23. 22, 23.
Capítulo 3, versos 22 y 23. 22. Porque Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos a un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga, y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Bueno, cuando vos tengas tiempo, lee ese capítulo y te está hablando de Jesucristo. Ese profeta, ese mismo capítulo 3 te está hablando en el contexto, si querés leerlo completo vos, y si no, después andá y leerlo, te está hablando de Jesucristo, está hablando acá. En el libro de los Hechos está hablando que él era el profeta ese. Porque también si podemos ir a Juan 12, te lo voy a leer yo para que no te vayas. Si querés ir a Juan capítulo 12, versos 49 y 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Después tenemos, esos son cumplimientos. Vos siempre vas a encontrar todo lo que dice el Antiguo Testamento, vas a encontrar el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y te lo va diciendo. Vos lo comprobaste. Después lee el libro de los Hechos, capítulo 3, y te vas a dar cuenta que está hablando de Jesucristo, de ese el profeta que levantaron. Ahora, después en Juan, capítulo 7, verso 16, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, ¿querés más? Si querés más versos de que se cumplió eso que está diciendo, que te mandé, que te di de Deuteronomio, ¿querés dos versos más? ¿Querés dos versos más? ¿O querés buscar vos solo después? Eso es lo que ellos te piden. Vos cuando lees en el Antiguo Testamento, vos tenés que tener cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque si no, no te sirve. Y eso es lo que te están pidiendo ellos, a ver dónde está en el Nuevo Testamento lo que vos estás afirmando y a lo que a vos te enseñaron. Porque a vos te enseñaron y vos no fuiste capaz de buscar en el Nuevo Testamento el cumplimiento. ¿Entendés? Entonces cuando vos te enseñan, pero vos te quedás con la enseñanza de otros, si no buscas vos, ahí te perdés. Ahora, yo te enseñé a vos cómo vos tenés que buscar. Lo que dice el Antiguo Testamento se tiene que ver en el Nuevo Testamento. Ahora está en vos ya buscar la verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjeme le doy un verso más, ya le damos lugar. En Juan capítulo 1, verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora sí. Sí, yo quería saber que para ustedes, ¿qué significa que Tomás le haya dicho a Jesús, Señor mío y Dios mío, cuando partimos de la situación de que del contexto que él siendo judío, para él decirle Dios no era una palabra así por así para poderlo usar con una persona, pues, porque él le llamó Señor mío y Dios mío. Y bien.
Bueno, yo te lo voy a explicar, yo te lo voy a explicar así y después vos estudiarlo y buscarlo. Mira, en Reina Valera vos vas a encontrar la palabra Dios para Jesús, así como en Romano 9:5 vas a encontrar ahí también, pero no es que sea Dios el Todopoderoso, Dios el Padre. Le está diciendo Señor, no le está diciendo Dios, le está diciendo mi autoridad, no le está diciendo Dios. Entonces usted tiene que tratar de estudiar qué significa la palabra Dios, ¿entiende? En varios contextos. Porque hay veces que se le dice, al Padre no se le llama como Dios, o sea, se le dice Señor, la palabra Dios es Señor. Entonces vos vas a encontrar ahí, por ejemplo, pero también tenés la otra forma. También vos podés entrar en la conversación que tuvo ahí y le está diciendo, está como clamando, como diciendo, Señor mío y Dios mío, ¿qué hiciste? O sea, como sorprendiéndose. Hay una conversación ahí no hay algo sencillo, hay una conversación que tiene que entrar en la conversación que están entre ellos y está como diciendo, como cuando vos decís, por ejemplo, a tu amigo le pasó algo, o viene y le decís, Dios mío, no le estás diciendo a tu amigo que él es Dios. Estás clamando a Dios, es una conversación que tienen ellos ahí. La Pero palabra, si vos después seguís la conversación esa, cuando vos seguís la conversación ahí te vas a dar cuenta que él le dice, ni en plural. No hay contexto. Él le dice Dios mío. O sea, a lo que voy entonces es que por lo podría creer que eso que Tomás estaba equivocado. No tienes buena red. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Entrecortado. la única razón que yo podría creer que ustedes están en lo correcto es creer que Tomás entonces era un hereje y le llamaba Dios a Jesús. Porque el muchacho habla de los contextos, de saber qué significa Dios. No, ahí nos vamos a meter en estaba cometiendo el Antiguo idolatría en otras Testamento, palabras. Elohim, que Elohim se le decía, es una palabra en plural. Luego nos vamos Sí, pero no, Elohim no, a que se refería a dioses también en el Antiguo Testamento. disculpa, Pero aquí Tomás es preciso, le dice Dios mío, César, Dios César, mío. César, mira, si tú vas al griego, en el Nuevo Testamento, hay 9 palabras que son traducidas como Dios. La primera es teón, que aparece en Juan 1:1, y después viene teos. Si te fijas en Juan 1:1, hay 2 palabras que son traducidas como Dios. Y la que es usada para Yeshua ahí en Juan 20:28 es teos, no es teón. Si te fijas, ahí te darás cuenta la gran diferencia entre teón, teos. ¿Te parece que lo vayas a investigar? Me parece bien, ¿no? Y también te agradecería que me compartieras algún otro ejemplo donde en el idioma original griego que tú dices que alguien más le ha dicho esa palabra Dios mío, en el idioma original como se le dijo a Jesús. ¿A alguien más se le dijo esa palabra? Es que no es la palabra Dios, mira, No, por no, ejemplo, entendiéndote mira, que te estoy dando el ejemplo de Juan, mira, escucha, te estoy dando el ejemplo de Juan 1:1, cuando dice, en principio era la palabra, y la palabra era con Dios, o sea, ahí esa es la primera Dios, que es teón, y divina era la palabra. Y divina era la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es de Dios. Entonces, y ahí se ocupa el teos. O sea, aquí también cuando se refiere a persona, el teos se refiere a un juez, a un gobernante. ¿Por qué? Porque este gobernante tenía que ser del linaje de David. Un hombre del tronco de Isaí tenía que gobernar como rey en Israel. Por eso le dice, tú eres en el sentido, como Mi está mal juez. traducido, tú eres mi juez, mi Tú eres mi juez. juez. Ah, ok. Mi Tú señor, eres mi mi juez. juez. Ok. Claro, Ahí está. correcto. Otro ¿Y por qué se punto, le llama pues, y por qué se le llama Señor? Porque Dios lo declaró Señor y Cristo en Hechos 2:36 cuando lo resucitó a este ajá, hombre. otro punto, yo no sé, yo a veces lo trato de exponer ese versículo que quiero darles, pero me he topado que me dicen, ¿tienes una Biblia ahí? Yo la verdad no la tengo ahora mismo acá,
Sí, tengo una, pero para poderlo leer tendría que salirme, leerlo en una Biblia digital y eso pues provoca que ¿Sí? no puedan ¿Cuál escucharme. texto? Zacarías 2, 10 y 11. ¿Sacarías 2:10 o sacarías 12:10? No, Zacarías 2, 10 y 11. Malcolm, ¿estás ahí? Sí, Malcolm, sí, acá soy. ¿puedes seguir la conversación, Malcolm? Hola, ¿me toca a mí o siguen ustedes? Dos Yo diez que once. siga Malcolm con César, para que le lea Zacarías 2:10, 11. No sé, 2, 10 y 11. Estoy. Yo se lo leo. Zacarías 2, versículos 10, 11. Canta, Señor Todopoderoso, me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti, dice el Señor. En ese día se unirán muchas naciones al Señor y serán mi pueblo, y habitaré en medio de ti. Entonces conocerás que el Señor Todopoderoso me envió a ti. Vivieron las dos personas ahí, ¿no? Malcolm, ¿puedes seguir la conversación? Sí, escuché en lo que quedaron, pero no sé si Zacarías 2:10, ¿con qué argumento lo quiere usar acá? Bueno, no, acepto la versión que la leyeron es un poco menos adaptiva a lo que es el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solían usar más la palabra Jehová que el mismo Señor, ¿no? Pero acepto que tal vez por la traducción se adapte más a los términos actuales que nos hacen entender mejor. Y entonces, en vez de decir que dice Jehová, dice el versículo, dice el Señor, que dice el Señor que habitará entre nosotros y caminará entre nosotros. Y así entenderá, bueno, tendría que leerlo, pero dice, bueno, ahí se está refiriendo de Jehová hablando, diciendo que Él habitará entre nosotros y caminará entre nosotros. Pero en el 11 menciona también que de esa manera dará a conocer a Jehová, quien lo ha enviado. Porque si ustedes ven Levítico 26, 11 y 12, lo pueden leer para que se den cuenta por qué dice eso. Y es el cumplimiento en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. A lo que quería llegar, que en ese versículo se está refiriendo a Jesús, ¿no? Porque Jesús es el que ya habitó, caminó entre nosotros y el que todavía hay profecías que aún no se han cumplido, que estarán por cumplirse y volverá Él a pisar esta tierra, ¿no? En eso estamos claros, ya sea como creyentes ustedes crean que Jesús no es Dios, o como yo crea que Jesús sí es mi Dios, ¿no? O sea, de cualquier forma, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Con qué naturalidad lo haga, pues sería el debate, pero en Zacarías ahí demuestra que esa persona es llamada Jehová.
o sea, la persona que habitará y caminará entre nosotros. Y también muestra al Padre diciendo que de esa manera será conocido quien me enviare, o sea, Jehová quien me envió. O sea, están bien claras, o sea, el texto es bastante explícito para que ustedes puedan, como argumento, o sea, yo sé que podamos debatir mucho, pero si me quieren decir que no es así, entonces estaríamos negando la palabra de Dios como tal. Tendríamos que leer todo el contexto de qué se Buenas trata. noches. El asunto es que siempre el creador ha usado agentes, no ha bajado él mismo a caminar literal. O sea, todo eso tenemos que analizarlo. Exacto, pero podemos comprender lo que dice ahí entonces, ¿no? Que él dice que vendrá a habitar entre nosotros. ¿Eso estamos de acuerdo? Eso yo hablé de Levítico Y eso lo 26. dice Jehová. Eso, Eso lo dice Jehová. Entonces, ¿quién es quien vino a habitar acá entre nosotros? Jehová, ¿verdad? La persona Jesús, Jesucristo. pero Jesús no es Jehová. Pero ahí lo dice. Bueno, ¿quién? Jehová habitará entre nosotros, dice esa profecía en Zacarías. Entonces, ¿cómo podemos entender quién es entonces, si no es Jesús? ¿O en qué versión lo leo? Vuelvo a decirles, lean el capítulo 26, 11 y 12 de Levítico, y luego vayan a lo que Pablo dice en el capítulo 6, versos 16 al 18, en la segunda carta a los Corintios. Ahí van a entender mejor por qué dice que habitará. Sí, mientras lo buscan, ¿cómo se llama? Malcolm Hernández. Así como con términos simples, ¿no? Para ti. Como te digo, yo estoy para conversar, no para pelear ni nada, pero con términos simples para ti, ¿quién es el verbo? El verbo es la palabra. Ajá. Hecha carne, ¿a qué se refiere? Cuando dice que se hace carne es porque viene a estar en la boca del Mesías. En él se tabernaculiza para que él sea el proclamador, el que va a pregonar esa palabra. ¿Y por qué la Biblia nos quiere dejar como muy claro que el verbo se hizo carne y el verbo es Dios de una forma tan explícita que no da espacio a interpretarla, y aún así nosotros queremos buscarle la vuelta a algo que es muy La claro y palabra evidente? verbo es lo mismo que se usa como logos, y la palabra logos jamás se aplica a Jesús, se aplica a la palabra. Ok. Y de 1 Timoteo, ¿qué piensan? No tengo la cita específica, pero la que dice, en el cielo son tres los que dan testimonio. No, El Padre. Primera de Juan 5:7 es esa, pero es Primero Juan 5:7, ajá. pero es un texto agregado. 1522 de Erasmo de Rotterdam se agregó en la coma juánica. Bueno, entonces, para quedar claro, ustedes no creen en el Nuevo Testamento. Yo sí creo, solo que yo no soy unicitario. ¿Qué lo rechazas? Yo tampoco soy unicitario, pero, o sea, te digo, ¿no crees en el Nuevo Testamento? No, yo dije que sí creía, yo no dije que no creía. Eso es palabra del Nuevo Testamento. Lo pongas cuando se haya sido agregado, es palabra del Nuevo Testamento. Agregado. No, pero es que Aparecen 73 libros, no 66 en el Nuevo no, Testamento. sí, exactamente, porque ahí están agregados Macabeos y Baruch, pero Exacto, en este pero caso, ese libro seguía en este estando ahí. caso, sí, pero en ese caso de Primera de Juan 5:7 no está, en los manuscritos más antiguos no aparece. Ok, entonces va, bueno, te lo tomo como válido. Entonces el versículo no es válido, no vale, no es verdad. César, ahí en tu Biblia católica no aparece ese texto. Si tú No te soy fijas católico. y lo vas a ver, solamente dice tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ajá. No dice nada más. Y lo que te está explicando Malcolm ni siquiera aparece en el texto sinaítico, ni en el Vaticano, ni en el Receptus, Incluso ni en ningún manuscrito, ni en ningún si sigues manuscrito leyendo. antiguo. Y escúchame, déjame terminar. Y lo que te está diciendo Malcolm es que no aparece en ningún manuscrito, y es verdad, te lo puedo mostrar. Y para los que son adventistas, pueden ir ¿cuánto se llama? Al comentario bíblico 7A,
acerca de 1 Juan 5:7 y ese texto es espurio, y ahí mismo lo dice, Ok, que fue si añadido conversas, si por conversas Erasmo de conmigo, Rotterdam en 1522. si conversas conmigo, te digo, te lo acepto, te lo tomo como válido tu argumento, entonces mi pregunta cambiaría. ¿Tú no crees que ese versículo sea válido? Entonces, es una mentira. Para que quede claro, pues, de tu boca que tú digas que eso es una mentira. Correcto, es un texto espurio añadido por Erasmo de Rotterdam Ok, en entiendo. Para ti 1522. eso es una ¿me podrías decir también, entonces, qué otros versículos o qué otros libros son mentiras en la Biblia? Para yo poder aprender Dije, un poco. no te dije el libro, te dije el texto. Lo O el mismo texto, pasa con ¿qué otros primer, textos están lo fuera de lugar? mismo pasa, lo mismo pasa con primer Timoteo 3:16, que dice Dios fue manifestado en carne, la palabra Dios no aparece allí. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece, no dice Cristo. Hay muchos Ok, textos añadidos perfecto. en el A Nuevo eso quería, Testamento. Hay ya muchos para textos finalizar, mal, entonces, hay ya muchos para textos finalizar. muy mal traducidos. ¿Por qué? Porque los tomaron y los tomaron de textos que ni siquiera existen. Perfecto, ya para finalizar. Entonces, a veces yo me pregunto cómo ustedes le preguntan a alguien que les demuestren con la Biblia, que les muestren un versículo donde les haga probar que Jesucristo es Dios, si cuando les muestran uno, la argumentación de ustedes es que ese versículo fue agregado y es un espurio, como dices, o una mentira. Es correcto. Es imposible poderlo debatir con ustedes sin afán de pelear, pero si ya yo les mencioné uno, ya me dijeron que es mentira. César, Yo no soy una César, persona de mucho conocimiento, pero seguramente les traigo otro versículo donde demuestre César, claramente que Jesús es César, Dios. Me dirán que está bien César, agregado y es falso. César, Entonces César, estamos en nada. César, es que Ajá. vamos a decir algo acá. Nosotros no creemos que Jesús sea Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que o hay una diferencia entre el Creador y el Mesías. Él es el ungido de Dios, no es Dios, ni es Dios mismo. Entonces, nosotros no tenemos que rebatir nada acá. ¿Por qué? Porque al menos yo no creo que Jesús sea Dios. ¿Por qué? Porque viene como descendiente de David y de Abraham. No tengo que pelear más. O sea, el texto dice eso. Ya antes no existía Dios, antes no Y existía hay Jesús. otros versículos que también dejan evidencia que Jesús es Obviamente, Dios. obviamente viene a existencia cuando nace de María. Antes no O sea, existe. antes no existía. No Bien, existe. Deme un En texto. Zacarías se leyó que sí existía. Exacto. Ahí no está hablando de Jesús. No sé ustedes a qué ¿Y argumento quieren. Ok, hermano, entonces Malcolm, entonces ¿qué Jehová fue el que va a habitar entre nosotros? Aún no lo conocemos, aún no lo tenemos. Es que ustedes les dije que leyeran Recién los va a llegar. textos y se fueron por la tangente. Lean Levítico 26, 11 y Espérame, 12. espérame. Léanlo, por favor. Léanlo. Espérame, hermano Marco, espérame. ¿Cómo? Repítalo, voy a estudiarlo eso que dice. Lean Levítico 26, 12 y 3. Léanlo, el 22, 11 y 12. Levítico 26, 6, 12. Hermano Alexander creo que fue. 6:12. Alexander fue el que me leyó el versículo, ¿no? De la Biblia, el de Zacarías. Sí. ¿Qué versión fue la que leyó? Disculpa. ¿Qué versión es? ¿Qué traducción? Aquí está. No, la traducción de la Biblia. No, o sea, no quiero que me repita el versículo, sino que la traducción. Para poder yo comparar varias traducciones. ¿La traducción o la versión? Bueno, la versión. Nueva Reina Valera 2000. Nueva Reina Reina Valera 2000. Valera 2000, ok. Exacto. ¿Y algún otro capítulo, hermano Marco, que pueda estudiar? Como le digo, no soy una persona que creo tener la absoluta verdad, simplemente Sí, pero quiero tengo algunos contextos, pero sí quiero estudiar. Por eso le digo, si tiene algún otro capítulo para poderlo poner en contexto también. Sí, pero quiero que leamos ahorita Levítico 26. Oh, ok, sí. ¿Qué versión se lo leo? No, en la que sea, no hay problema. Yo creo que en todas las versiones se entiende la palabra de Dios.
cualquier versión. Levítico 26, 6 al 26, 11 y 12. 11 y 12. Muy bien. Bueno, a ver, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, también estableceré mi carpa, dice, sagrada entre ustedes, y no los rechazaré. Viviré entre ustedes, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Pregunta César. ¿Quién está Ajá, hablando dime. ahí? ¿Yahweh? Sí, ¿Quién está hablando ahí? sí, está diciendo seré su Dios. Ok. Es Jehová. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. ¿Puede repetirlo? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Capítulo 6. 16 al 18. Yo no lo voy a leer, nada más los estoy acá escribiendo nada más para poderlos leer más detenidamente luego. Sí, pero es importante que lo lean por lo que están escuchando. Oh, porque no, yo lo digo para que pueda el hermano Alex leerlo. No tengo forma de leerlo yo. Alex, David, ¿tienes forma de leerlo ahí? ¿El texto? ¿Qué texto era? Segunda Corintios 6, 16 al 18. Capítulo 6. 16 al 18. Muy bien, Segunda de Corintios, capítulo 6, 16 al 18, ¿verdad? Dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué no? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro, y yo los recibiré. 18. Y seré para ustedes padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, pregunta para todos. ¿De quién está hablando Pablo ahí? ¿Del Creador o de Jesús? De Jesús. ¿Escucharon todos? ¿De quién está hablando, Alex? No, pero pónganse serios, sí, para responder. Por Claro. favor, sean serios. Estamos hablando en serio, estamos hablando de la escritura, no estamos bromeando. No, disculpe, no, yo no tampoco soy, ahí es el problema. Yo estoy de acuerdo que no compartan mis ideas, pero tampoco. César, Es que ahí está hablando del César. Padre. Ahí está hablando del César. Padre, no de Yeshua.
Malcolm, usted está de acuerdo, estoy de acuerdo con usted. Lo que no me gustó lo de Nelson, que póngase serio, todo eso. Disculpa, me quiero disculpar un poco. Escuché el versículo poco, estoy saliendo acá de mi trabajo, estoy montándome el carro. Ok, Escuché nada más la ok. parte donde dice que parece que Pablo dice que yo moré entre ustedes o habité entre ustedes. Entonces, al referirse a eso y me preguntas a quién se refiere, pues a Jesús, porque es Jesús quien habitó con nosotros, ¿no? César. Por eso llevé el texto de Levíticos que lo leyeran, porque allá el creador Yahweh es el que está hablando a su pueblo y eso va a pasar en futuro. Cuando viene a cumplirse ese texto o esa palabra que ha dado el creador allá, es lo que Pablo está replicando. Pablo habla claramente de Yahweh, no está hablando, ni siquiera menciona a Jesús ahí. Está hablando del Padre, del Creador de todas las cosas. No está hablando. Ahora, ven ustedes la introducción donde dice, si ustedes van a la primera carta, 6:19, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, vosotros, ¿de quién está hablando? De vosotros. ¿Quién iba a habitar quién iba a dar de su espíritu a su pueblo? El Creador, no Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos el texto de 2 Corintios 6:16, ahí claramente evidencia que está hablando del creador de todas las cosas. No está hablando de Yeshua ni de Jesús, está hablando del Padre. Pero vamos a Se lo ok, acepto, ok, ese ok, argumento se lo acepto. Ujú. ok. Vamos que nos ayude Alex a leer Efesios capítulo 2, verso 20 al 22, para que vean de qué está Antes, hablando Pablo. mientras lo busca, quería agregar algo. De lo que usted explicó ahorita, yo se lo acepto, porque a veces esa pregunta yo la veo muy recurrente, el decir, ¿a quién se refiere aquí? ¿Al Padre? O sea, para tratar de debatir la divinidad de Jesús, ¿no? ¿Al Padre o a Jesús? No, lo que Y eso lo queremos entiendo, dar y eso una lo entiendo que en referencia. muchas ocasiones malinterpretamos, así como en esta ocasión lo hice yo. Estoy diciendo, no yo, no usted, que se refería a Jesús, ahí se está refiriendo al Padre. Ahora, el problema está en que, por ejemplo, que regresando del punto de partida, en Zacarías, entonces Jehová se envió él mismo, sería la narrativa, porque ahí dice de Jehová Manera. quien me ha enviado, y también atrás dice yo habitaré entre ustedes, que es Jehová, y luego dice y Jehová quien me ha enviado. O sea, menciona esas dos partes. Vamos a ver esto, lo va a aclarar Pablo. Pablo, Efesios 2:19, 2:20, Ale, por favor, 2:20 al 22. Efesios 2:20 al 22. No sé si lo tiene, mano David. Efesios 2:20 al 22. Malcolm, antes que lea el texto, ¿puedo leer Zacarías capítulo 2? ¿Sí? Sí, porque es hay que leerlo. A mí me gusta leer el contexto. David, permíteme, te voy a ocupar la pantalla. Gracias. ¿Se ve mal? No, se ve horrible. No, se ve mal. No, ahí. No sé qué le pasa a esta cosa. Déjame ver una cosa. Léalo nomás, hermano Nelson. Léalo nomás.
Lo voy a leer entonces. Lo voy a leer. Dice, en el mes... pero es que dice el reloj. En el mes octavo del año segundo de Darío le fue dirigida la palabra... Dame un segundo. Un segundo. Ahora... Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí tengo la luz. Ahí está. En el mes octavo del año segundo de Darío le fue dirigida la palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido, en estos términos. Yahweh se enojó mucho contra vuestros padres. Por eso diles, así dice Yahweh, Sebaot, volved a mí, oráculo de Yahweh Sebaot. Yo volveré a vosotros, dice Yahweh Sebaot. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas anunciaron. Así dice Yahweh Sebaot, convertíos de vuestros malos caminos y de vuestras malas acciones, pero ellos no escucharon, ni hicieron caso, oráculo de Yahweh. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven siempre, pero mis palabras y mis preceptos que encomendé a mis siervos los profetas no llegaron. ¿Acaso a vuestros padres? ¿No llegaron acaso vuestros padres? Por eso se convirtieron y dijeron, Yahweh Sebaot obró con nosotros según nuestra conducta y nuestras acciones, como había determinado hacer. El día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, le fue dirigida la palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, en estos términos. He tenido una visión. Durante la noche había un hombre montado en un caballo alazán entre los mirtos que hay en la hondanada. Detrás de él había caballos, alazanes, castaños y blancos. Yo pregunté, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me contestó, voy a mostrarte quiénes son. El hombre que estaba entre los mirtos dijo, estos son los que ha enviado Yahweh a recorrer la tierra. Ellos informaron al ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos, hemos recorrido la tierra y mira, la tierra entera está tranquila y en paz. El ángel de Yahweh tomó la palabra y dijo, Yahweh Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Son ya 70 años los que están airados contra ella. Yahweh respondió al ángel que hablaba conmigo con palabras buenas, con palabras de consuelo. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama así, dice Yahweh Sebaot, celoso estoy de Jerusalén y de Sión, con gran celo, pero con gran ira estoy airado contra las naciones orgullosas que tuve, un tanto airado cooperaron al desastre. Por eso así dice Yahweh, me vuelvo hacia Jerusalén. Con piedad en ella será reedificado mi templo, oráculo de Yahweh Sebaot, y se tendrá sobre Jerusalén la cuerda de medir. Proclama además, así dice Yahweh Sebaot, volverán a rebosar de bien en mis ciudades. Yahweh se compadecerá aún de Sión y elegirá otra vez a Jerusalén. Aquí, según el contexto, ¿dónde está el hijo? Yo aquí lo que veo que el padre le está prometiendo que ya han pasado los 70 años para la reconstrucción del templo. ¿Marco? Zorobabel. Cuando regresa esto es Zorobabel. Correcto. Yo no veo aquí a Yeshua que está... ¿No? Y posterior a eso viene Nehemías para reconstruir los muros. Exacto. Que sacar el texto de sacar el texto fuera de contexto es, como dice, un mero pretexto. Pero como repito, Zacarías es explícito. Sí, pero aquí no habla de Yeshua. ¿Por qué? No, ahí ¿Por no, qué no habla? no fue esa la palabra, no fue ese el versículo que yo leí. ¿Ya? Eso lo están viendo ustedes. Y ahí no aparece, ¿sí? No aparece. Yo creo en cada palabra que dice la Biblia. Incluso hay, San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes saben en el contexto judío qué significa todo para ellos. Todos éramos hijos, bueno, el pueblo de Israel, no los judíos, no me estoy refiriendo a mí, pero según ellos, todos ellos eran hijos de Dios espirituales. Pero al momento que Jesús se proclamaba hijo de Dios, ellos entendían que él estaba blasfemando. Por eso es que lo juzgaron y lo mataron. Porque ellos entendían que él estaba igualándose a la deidad del Padre.
Pablo también predica que Jesús contempla en su ser corporal completamente toda la deidad. Eso lo predica Pablo también. Hace referencia, claro, Pablo hace mucha referencia y los aparta, o sea, enfoca mucho lo que es el Padre y el Hijo, pero los iguala. Esa es la enseñanza de Pablo, en resumen. Él iguala la deidad del Hijo con el Padre. ¿Cómo podemos negar eso? Que Pablo no le dice Jesús es Dios. Esas palabras explícitas, estoy de acuerdo, no aparecen, pero él sí le da todita la deidad a Jesús, y eso estamos de acuerdo, ¿no, Malcolm? César, no quiero que nos salgamos del contexto donde estábamos porque es No, solo importante. yo he Pero quiero contestado decir, tus preguntas honestamente, pues sí, me sí, gustaría sí, saber sí, eso, sí, claro. honestamente. En Primera de Corintios 11 hace una jerarquización de cómo primero dice que el hombre es cabeza de mujer, luego Cristo, el ungido, cabeza del hombre, y el Padre es el cabeza de Cristo. O sea, hace una jerarquización y sí se ve claramente que ahí está mostrando que el Padre está por encima de todas las cosas, no lo tiene igual. No está igualándolo Pablo ni poniéndolo en la misma posición, lo está poniendo como ¿Por qué es en su orden por qué correcto. Pablo le da totalmente toda la deidad a Jesucristo? Sí, 2:9 de Colosenses, citando lo que iba a poner el Creador en él. Eso Pablo lo conoce muy bien. No, No hay ningún problema, yo también creo eso. el versículo bueno, la palabra explícito la uso mucho y tal vez está mal aplicada, pero, o sea, lo dice así literal. Corporalmente, él contiene la deidad Cuando, por completo. cuando viene a ser bautizado, quiero una preguntita aquí, César. ¿Tenía el espíritu de Yahweh, el Mesías, antes de ser bautizado? No, no lo tenía. Ah, Por eso dice bueno. que cuando Juan Bautista lo bautizó, ¿Cuándo bajó lo una paloma reconoció? sobre él. ¿Cómo ¿Cuándo dice? lo reconoce? ¿Cuándo lo reconoce que él es el ungido? Juan, ¿cuándo conoce que es el ungido? Juan lo reconoce, bueno, de lo que yo conozco, ¿no? Como le digo, yo insisto, yo no soy una persona que conozco mucho, pero entiendo que Juan el Bautista supo que él era el ungido cuando mandó a preguntar que si él era Ahí el texto, al que esperaban. los textos dicen, ahí mismo en el capítulo 1 lo dice. Jesús le contesta, vayan y díganle lo que César, han visto. César, en el mismo capítulo 1 está, del verso 33 en adelante ahí aparece, dice, sobre el cual veas que el Espíritu está o reposa sobre él, ese es. O sea, Juan no sabe, Juan no conoce todavía. Ahí se da cuenta cuando él ve reposar el Espíritu descender sobre él, es cuando él se da cuenta que él es el ungido. Perdón, Marco, recibí una llamada.